Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Mi nombre es Carolina Ávila y a continuación un avance de lo que veremos en nuestro encuentro de hoy. Formalización y ampliación de las plantas de personal, defensa del patrimonio educativo público estatal y fortalecimiento de la educación, puntos clave dentro del acta de acuerdo colectivo suscrita entre FECODE y el gobierno. El Comando Nacional Unitario convoca a todos los sectores sociales y sindicales del país a movilizarse el 20 de julio, Día de la Independencia, en respaldo a las reformas del Gobierno del Cambio. Hoy en Encuentro continuamos analizando los puntos que hacen parte del acta de acuerdo colectivo suscrito entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional y que son de vital importancia para el magisterio colombiano. Uno de ellos tiene que ver con todo lo pertinente a la planta de personal. El pasado 5 de julio, FECODE y el Ministerio de Educación Nacional suscribieron el acta de acuerdo colectivo que contiene los puntos pactados en el pliego de peticiones radicado el 28 de febrero del presente año por la Federación. En este sentido, damos a conocer el contenido de los acuerdos, el tema de plantas de personal docente. Los puntos 5, 6 y 7 del acta, que hacen referencia al incremento de la planta, creación de la planta en propiedad y ampliación y formalización de la planta de personal administrativo, contiene incremento de la planta, creación de la planta en propiedad, ampliación y formalización de la planta de personal administrativo, situaciones administrativas de traslados, derecho a la orientación escolar. Bajo estos 5 puntos, FECODE logró que el Gobierno Nacional, en el marco del cumplimiento de los acuerdos y lo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo, manifestara su disposición de mantener y ampliar las plantas de docentes de aula, docentes orientadores y directivos docentes, tanto en la zona urbana como rural, teniendo en cuenta los criterios técnicos, pedagógicos, contextos, necesidad del servicio, matrícula, espacios físicos, entre otros. Este es un logro significativo que beneficiaría tanto a los docentes nombrados porque se evitarán traslados inconsultos, movimientos arbitrarios, la reducción de la planta y se respetarían los derechos laborales de los docentes provisionales. En tal caso, la ampliación de la planta de personal se dará en los siguientes términos. Primero, aumento de la cobertura en educación preescolar, básica, media, escuelas normales superiores y la formalización integral en zonas urbanas y rurales. 2. Para garantizar la educación inclusiva a partir de la reforma del decreto 1421 de 2017 que conlleve a la creación de la planta de docentes de apoyo pedagógico. 3. Articulación entre la comunidad educativa, las entidades territoriales certificadas y MEN para la recomposición de la oferta educativa. 4. La necesidad de fortalecer la orientación escolar en los procesos pedagógicos. 5. Las características de los espacios físicos y condiciones ambientales. Finalmente, el Gobierno Nacional garantizará los recursos y los costos para la ampliación de las plantas de docentes y directivos docentes. Por ello, dentro del mes siguiente a la firma del presente acuerdo, el MEN debe expedir una circular dirigida a las entidades territoriales certificadas para evitar movimientos arbitrarios, traslados o reubicaciones masivas de educadores de manera injustificada, la cual previamente será concertada con la Federación. Otro de los principales acuerdos dentro del acta contemplado en el eje de política pública educativa tiene que ver con la defensa del patrimonio público estatal educativo, en donde FECODE rechaza la privatización y en particular el proyecto de ley de bonos escolares.
firma del acuerdo colectivo entre FECODE y el gobierno, luego de 40 días de negociación y 18 sesiones de trabajo, se garantiza y promueve el respeto por la educación y los derechos de los educadores y su labor. En este sentido, uno de los puntos más relevantes incluidos en el acta de acuerdos corresponde a la defensa del patrimonio público estatal educativo, el cual afirma que el gobierno nacional se compromete a defender y garantizar la educación pública administrada y financiada por el Estado. Esto en correspondencia con lo consagrado en la Constitución Política y los acuerdos suscritos con FECODE en el año 2019 y 2021. De igual manera, se procederá a garantizar el derecho donde exista la insuficiencia de instituciones educativas desde la naturaleza y el carácter de lo público y de conformidad con el ordenamiento legal. Este punto es de suma trascendencia porque es una conquista de FECODE, en consonancia con las propuestas del Gobierno del Cambio por la defensa de la educación pública como política educativa durante la actual administración presidencial. Es decir, que no se promoverá nada relacionado con la privatización y que se fortalecerá el sistema con recursos, personal y acciones. En general, todos los puntos del acta, pero varios en concreto, como la reforma al sistema general de participaciones, el preescolar de 3 grados, el respeto y ampliación de planta, formación docente, jornada única con condiciones y otros, están en esa misma dirección. Por eso la Federación hace énfasis en que la defensa de lo público incluye el rotundo rechazo al proyecto que cursa en el Congreso de la República sobre bonos escolares, una iniciativa que, de acuerdo con FECODE, es un intento de la derecha para entregarle el presupuesto público de educación a los particulares. Por el contrario, el acta de acuerdos defiende la libertad de cátedra, el ejercicio de la autonomía, la democracia, el gobierno escolar y, por supuesto, la educación pública. Ahora, con información de coyuntura nacional, le damos paso al ejecutivo Hugo Cárdenas Vega, secretario de Asuntos Laborales y Jurídicos de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Un saludo al Magisterio Colombiano. Desde la Secretaría de Asuntos Laborales y Jurídicos de la Federación queremos saludar la negociación que hizo la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación con un espectro muy importante que va a permitir que toquemos los puntos centrales, neurálgicos de lo que es la educación pública, la dignificación de los derechos de los educadores, y proyectaremos indudablemente en este gobierno del cambio una transformación de la educación. Por eso es muy importante el compromiso de todas las filiales, de todos los maestros de Colombia en ese sentido. Segundo, quiero expresar igualmente nuestro acompañamiento permanente a los maestros provisionales, quienes hoy están a las puertas de una situación bastante gravosa para su situación laboral. Hemos reunido un equipo muy importante de todo el país. Esperamos que los acuerdos que están consignados en el numeral 14 podamos desarrollarlos en las mesas técnicas concertadas con el Ministerio de Educación. En ese propósito, importante validar el retén social como un elemento de poder favorecer a los maestros que están enfermos, los maestros prepensionales, los educadores que son madres o cabezas de familia, igualmente quienes ejercen funciones sindicales a través del fuero sindical. También importante la propuesta de modificar el sistema maestro, volverlo regional y validar la experiencia y el arraigo como elementos importantes de la vinculación. Y por último, importantísimo también reseñar el tema del concurso de méritos especial, que va a tener unos elementos priorizantes para los maestros provisionales que hoy hacen parte del sistema educativo. Con el propósito de que el gobierno nacional avance progresivamente en el acceso universal de los niños y niñas a una educación de preescolar de 3 grados en condiciones dignas, FECODE logró dentro del acta de acuerdos colectivo el fortalecimiento de la educación pública en el país.
FECODE, en la lucha constante por el fortalecimiento de la educación pública mediante la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones para el aumento de sus recursos con el propósito de robustecer la educación pública de calidad y la dignificación de la profesión docente, logró con el MEN un acuerdo importante. El gobierno nacional avanzará progresivamente en el acceso universal de los niños y niñas en una educación preescolar de 3 grados, prejardín, jardín y transición en condiciones dignas, con enfoque de derechos en instituciones educativas oficiales y con planta docente oficial de la siguiente manera. Primero, la tasa de matriculación de niños y niñas de 3 a 5 años pasará de 42% a 52% en 2026. 2. La tasa de matriculación de niños y niñas de 5 años pasará de 81% a 95% en 2026. 3. La tasa de matriculación de niños y niñas de 4 años pasará de 33% a 42% en 2026. Adicionalmente, el Ministerio de Educación Nacional generará espacios participativos con distintos actores de la mano de FECODE para revisar, analizar y reforzar la educación básica y media en sus distintas modalidades con énfasis en la ruralidad. Asimismo, se analizará la situación actual de las escuelas normales superiores, institutos técnicos y la educación para jóvenes y adultos. En general, este punto de los acuerdos apunta al mejoramiento de la oferta y a una educación completa, pertinente y de calidad en lo urbano y rural. Y en el acta de acuerdos colectivos suscrito entre FECODE y el Ministerio de Educación también quedaron plasmados temas fundamentales como los criterios para las homologaciones y convalidaciones de títulos de posgrado y los 25.000 apoyos financieros para los docentes del país. El Ministerio de Educación Nacional, a través de la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, realizará 2 reuniones periódicas en el año, en el marco del establecimiento de un canal de información para FECODE, el cual permitirá que se lleven a cabo sesiones de socialización y comprensión del trámite de convalidaciones y revisar casos que se encuentren rezagados en los términos de respuesta. Adicionalmente, FECODE y el Ministerio de Educación, dentro de dichas reuniones, podrán acordar que se programen salas conceptuales de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CONACES para analizar casos recurrentes con conceptos académicos negativos. Asimismo, el Ministerio de Educación realizará las gestiones debidas para llevar a cabo la modificación de la normatividad vigente, incluyendo los títulos de pregrado del área de conocimiento de educación dentro del criterio de evaluación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Resolución 10.687 de 2019, el cual establece que la regulación y la convalidación de títulos de educación superior otorgados en el exterior debe llevar un proceso de revisión de legalidad y académica cuyo resultado permita garantizar que los títulos que sean convalidados corresponden a programas académicos que tienen un reconocimiento oficial por parte de los países de origen y pueden ser reconocidos para todos los efectos legales dentro del territorio nacional, esto siempre y cuando este sea aplicable. Es de resaltar que dentro de lo pactado el gobierno garantizará 25.000 apoyos financieros para el desarrollo y bienestar de los docentes del país. De esta manera, FECODE busca soluciones ante la creciente problemática por la demora injustificada, negación sin fundamentos y procesos de homologaciones y convalidaciones que no reconocían el esfuerzo y la formación obtenida por los docentes. La creación de una política pública de trabajo decente e inclusión laboral y el reconocimiento de la economía del cuidado no remunerado como actividad productiva son solo algunas de las propuestas de las centrales obreras que fueron incluidas por el gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo. Las centrales obreras, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, le presentaron en septiembre del año anterior, durante la Conferencia Nacional del Trabajo realizada en Bogotá, una serie de propuestas para ser incluidas en el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo. Gracias a estas propuestas se logró la inclusión del artículo 59, que prevé la creación de una política pública de trabajo decente, que busca la promoción de empleo e ingresos dignos, la extensión de la protección social, la garantía de los derechos fundamentales del trabajo y el ejercicio del diálogo social y el tripartismo.
El trabajo de centelineamiento de la OIT remarca todo el mundo de las relaciones laborales y cómo éstas deben impactar en la dignidad humana. En el marco del mismo existe algo llamado la libertad sindical, que tiene tres pilares esenciales, que es la negociación, la asociación y la huelga. En el marco de estas, el sindicalismo tiene la oportunidad de intervenir en esa política pública y cómo esa política pública realmente le tiene que dar elementos para una defensa de sus derechos. ¿Qué impacto traerán estas propuestas incluidas dentro del Plan Nacional de Desarrollo? El mundo del trabajo se va a ver directamente impactado y el sindicalismo en razón a que el Plan Nacional de Desarrollo le apuesta a una transformación del ciclo productivo del país. En esa línea de ideas, el sindicalismo se ve impactado porque al transformar las relaciones de trabajo y las relaciones laborales, el sindicalismo tiene que entrar a llenar esos vacíos que tal vez dejan las economías populares. Dentro del proyecto también se incluyó la formalización del trabajo público. Y a través del Plan Nacional de Desarrollo lo que se quiere es consolidar que esos empleos pasen a ser planta, propiamente directos con el Estado. Eso sería una gran fortaleza para el sindicalismo, toda vez de que una gran masa de trabajadores sindicalizados pertenece al sector público. El reconocimiento de la economía del cuidado no remunerado como actividad productiva en el sector rural y una política pública que busque la inclusión laboral en lo público y lo privado de personas en condición de discapacidad también hacen parte de los logros incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, la Escuela Nacional Sindical enfatizó en que hizo falta involucrar temas como los derechos de los trabajadores de plataformas digitales, no limitar la economía del cuidado solo al sector rural y no dejar a un lado el fortalecimiento al acceso a la justicia laboral, tanto judicial como administrativa. Adicionalmente, no se reconoció el sindicalismo porque no se escribió ni una sola vez la palabra sindical o sindicato. De igual manera, desde la escuela se recomienda revisar desde el artículo 65 hasta el 84, donde se podrán encontrar temas que afecten directamente el mundo del trabajo, el mundo del derecho laboral individual y el mundo del derecho laboral colectivo, que es el sindicalismo. De todas formas, sí es de destacar que estas inclusiones son logros en materia de respeto de derechos laborales. Es momento para que la nueva secretaria de Género, Inclusión e Igualdad de FECODE, la profesora Victoria Avendaño Pedroso, socialice temas de interés para los docentes del territorio nacional. Hace poco fue elegido el nuevo Comité Ejecutivo de FECODE, al cual regresamos con el apoyo de ustedes, maestros y maestras de Colombia, con la consigna que agité en todo el país de independencia y autonomía de FECODE y de las organizaciones sindicales como corresponde. De manera inmediata nos vinculamos a la negociación entre FECODE y el gobierno nacional, que ya había iniciado, pero que el magisterio colombiano tenía una expectativa mayor frente a estas negociaciones, dada su incidencia en la elección de este gobierno que se denomina el gobierno del cambio. Pero en mi opinión, los cambios no fueron muchos. En materia de financiación de la educación pública, se aprobó lo que ya existía, que el gobierno nacional convocará la comisión de alto nivel para iniciar el proceso de concertación de la reforma constitucional al sistema general de participaciones para aumentar los recursos que financian la educación pública. Mientras esto se da, el gobierno nacional se compromete a resolver el déficit del sistema general que existe para este año y para el próximo año. Se reconoce que hay un déficit, lo cual debe mantenernos en estado de máxima alerta. El otro tema que merece toda nuestra atención es la modificación del decreto 1850, que ha venido inquietando a los docentes por todas las violaciones a los derechos laborales en las instituciones educativas, en donde se ha negado incluir el descanso pedagógico en la jornada de permanencia, que es de 6 horas. La firma de este acuerdo apenas es el inicio de las etapas de negociación. Y debemos estar pendientes porque debe cumplirse a cabalidad y debemos utilizar la movilización y la lucha si es necesario.
Con propuestas de unidad para el pueblo colombiano y coaliciones de gobierno con algunos partidos políticos, se espera que el próximo periodo legislativo que inicia el 20 de julio, las reformas banderas del gobierno de Gustavo Petro sean aprobadas para cambiar y beneficiar a varios sectores de la población. La primera legislatura del año, que comenzó desde el 20 de julio de 2022 y terminó el pasado 20 de junio, se caracterizó por un incremento significativo de las fuerzas alternativas con 49 congresistas del Pacto Histórico, además de la presidencia de Senado y Cámara de dicho partido, destacándose por defender de la mano del presidente Gustavo Petro las 3 reformas sociales que buscan mejores condiciones y beneficios para el pueblo colombiano. Sin embargo, esto no ha sido suficiente, pues el gobierno no ha logrado mayorías en el Congreso, lo que perjudica el camino de las reformas a la salud y pensional que aún cursan trámite. Por eso la República, que inicia la legislatura el próximo 20 de julio, tiene que abordar el trámite de la discusión de las grandes reformas sociales que ha presentado el presidente Gustavo Petro. Y las reformas sociales son el mandato popular que le entregaron al presidente de la República a los colombianos cuando lo eligieron en las urnas, y el mandato que le dieron a los congresistas de debatir los proyectos de ley, de debatir los proyectos de acto legislativo. Por eso, en esta segunda legislatura, algunos congresistas aseguran que para sacar avante las reformas pensional y de salud se debe tener en cuenta lo siguiente. Para eso yo creo que es muy importante que se reorganice la coalición de gobierno con los partidos progresistas, liberal, los verdes, curules de paz, las curules de comunes y otros sectores progresistas, además como los liberales y un sector grande del Partido Conservador que quiere estas reformas, pero que requiere actuar como bancada, y actúa como bancada. Entonces por eso es muy importante que el gobierno, con el pacto histórico en el Congreso, lideremos esta nueva coalición. Entre tanto, en esta nueva legislatura se espera que nuevamente se presente la reforma laboral y junto a las reformas pensional y de salud se aprueben. Será un pulso político difícil para el gobierno, que tiene pendiente otras reformas incluyendo a la Ley 30. En este sentido, la invitación a los colombianos es a continuar en unidad, porque esta propuesta de país nos incluye a todos para lograr el cambio por el que se votó y construir una nueva nación. Las centrales obreras CUT, CTC y CGT, junto a las confederaciones de pensionados CDP y CPC, convocan a los sectores sociales y sindicales a una nueva movilización el próximo 20 de julio en respaldo a las reformas a la salud, pensiones y trabajo, esta última que será presentada nuevamente ante el Congreso de la República. El próximo 20 de julio es un día representativo para la democracia nacional e inicia la segunda legislatura de este año, en la cual irán 3 reformas sociales importantes para el cambio en el país: la de la salud, la pensional y la laboral, que el gobierno decidió presentar nuevamente. Y para ello el Comando Nacional Unitario, líderes sociales y algunos partidos políticos convocan e invitan a una movilización en defensa de estas reformas. Estas 3 reformas son sustanciales a las posibilidades reales y materiales de ampliar los derechos y la justicia social en el país. Por consiguiente, el Comando Nacional Unitario, integrado por las 3 centrales obreras y las 2 confederaciones de pensionados, CUT, CGT, CTC y CDP y CPC, estamos convocando para una movilización a lo largo y ancho del país para expresar nuestros respaldos a estas reformas. Y en Bogotá haremos una concentración en la Plaza de Bolívar desde las 2 de la tarde. Desde el Departamento del Magdalena te invito a marchar este 20 de julio por las reformas presentadas al Congreso de la República por parte de nuestro presidente Gustavo Petro, para que Colombia sea una potencia mundial de la vida. Maestros y maestras colombianas, las y los invito a marchar por las reformas a la salud, pensional y laboral. Esta última, por ejemplo, fue hundida por partidos financiados por los cacaos. 11.000 millones de pesos les dio Luis Carlos Sarmiento Angulo a esos partidos. Nosotros vamos a marchar el 20 de julio en defensa de las reformas del pueblo colombiano.
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación también apoyará esta causa y se concentrará desde el Parque Nacional en Bogotá y en otros puntos de las principales ciudades del país, de acuerdo con las indicaciones de nuestros sindicatos filiales. Y antes de finalizar nuestro programa, los invitamos a ver el editorial del presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, el licenciado y doctor en Ciencias de la Educación, Domingo José Ayala Espitia. Un cordial saludo al magisterio colombiano, a la comunidad educativa y a la opinión pública en general. El pasado martes 11 de julio se empieza un gran proceso para responder a las observaciones de los pliegos de peticiones que se han planteado en el marco de la nueva contratación. Allí se resuelven una serie de inquietudes, de tal manera que el día jueves 13 se cuelga en la página del FOMAT lo que tiene que ver ya con los pliegos ajustados y que van a ser motivo incluso de mirar cómo futuros oferentes, proponentes, puedan incluso asumir con relación a la futura contratación. Algo muy importante, y es bueno aclarar que las prórrogas que se está realizando, los delegados de FECODE no la votaron. Aspiramos, y así quedó, que a partir del 1 de noviembre se deben tener ya los nuevos contratos. A estos nuevos contratos se defiende, como lo hemos venido planteando, la integralidad de la salud y la seguridad y salud en el trabajo. Pero a su vez se integra el defensor del usuario para mirar y generar toda una serie de vedurías, pero también en los términos y pliegos que contempla esta nueva contratación están las sanciones, están los descuentos que se han mantenido con relación a los acuerdos de niveles de servicio. Y la entrada, como hemos dicho, de muchas especializaciones que no requieren el recorrido, sino que entran de inmediato. Esos son aspectos importantes que contempla esta nueva contratación. Asimismo, hemos venido planteando toda la denuncia que incluso se ha hecho por parte de FECODE con relación a los hallazgos de la Contraloría y la Supersalud. Por otro lado, compañeras y compañeros, vamos a participar el 20 de julio en la gran movilización nacional en defensa de las propuestas sociales, económicas y políticas del gobierno de Petro. Todas y todos a la calle. Ahí hay una orientación a través de un comunicado de FECODE, pero también es importante el comunicado que sacamos exigiendo a la previsora para que el sistema humano funcione. No es posible toda la serie de situaciones que se han venido planteando con relación a la ineficiencia que tiene que ver con el sistema humano. Estamos exigiendo de inmediato se resuelva la problemática porque los docentes no han podido reclamar sus derechos económicos, sociales y prestacionales porque prácticamente el sistema humano no funciona. Asimismo, asistimos a la reunión de los docentes provisionales. En el marco incluso de los acuerdos FECODE-Gobierno se tienen una serie de aspectos para que reivindiquemos el derecho de los maestros, lo que es el retén social y otros aspectos. La comisión ha venido reuniéndose y el día jueves en la mañana miramos cómo es que vamos a desarrollar, porque hay una comisión nacional de los docentes provisionales. Por eso, compañeras y compañeros, hay que mirar toda esta serie de situaciones. Estaremos implementando los acuerdos FECODE-Gobierno, las comisiones pertinentes para que lo acordado el 5 de julio, lo que es los acuerdos del Gobierno y FECODE, se cumplan, se implementen. Para ello estaremos dando informaciones oportunas con relación al desarrollo e implementación de estos acuerdos pactados. No se nos olvide, compañeras y compañeros, la lucha continúa. La unidad en la lucha nos hará vencedores. Sin luchas no habrá victoria. Que pasen todas y todos un feliz fin de semana.
Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Recuerden que toda la información la pueden encontrar a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. También a través de nuestra página web www.fecode.edu.co. Gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz fin de semana.